Un padre soltero le alquiló su cuarto a una estudiante, sin saber que era una heredera millonaria. Esto es lo que gana en un mes, y para mí no es ni el cambio de mi bolsa. Sofía observó la pantalla del laptop mientras ingresaba el número de su tarjeta de débito falsa, sintiendo cómo sus dedos temblaban ligeramente sobre el teclado. Diego permanecía de pie junto a ella en la cocina, sosteniendo su taza de café con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos. ¿Estás segura de que puedes pagar los 5,000 pesos mensuales?, preguntó él, su voz cargada de una ansiedad que intentaba ocultar. Completamente segura. El sonido de la transacción completándose resonó en el silencio incómodo. Diego exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Perfecto. Entonces oficialmente tienes un hogar aquí. Sofía cerró la laptop y se giró hacia él, notando por primera vez las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que hablaban de noches sin dormir y preocupaciones constantes. Su corazón se aceleró de una manera que no esperaba. Gracias por confiar en mí. Espero no arrepentirme, murmuró Diego, pero su sonrisa suavizó las palabras. Una hora después, Sofía arrastraba su única maleta por el pasillo estrecho del departamento. Había dejado todo su mundo atrás. La mansión en las lomas, los autos de lujo, las tarjetas de crédito sin límite. Todo por la oportunidad de conocer el amor real. Papá, ya llegó la señorita nueva. Un niño de 8 años apareció corriendo desde la sala, sus ojos brillando con curiosidad. Matías era una versión en miniatura de Diego. Mismo cabello oscuro desordenado, misma sonrisa tímida. «Hola, soy Sofía», dijo ella, agachándose para quedar a su altura. «¿Verdad que vas a vivir aquí? ¿Te gustan los videojuegos?» Diego se aclaró la garganta desde la puerta de la cocina. «Matías, déjala instalarse primero». Pero Sofía ya estaba sonriendo genuinamente por primera vez en meses. «Me encantan los videojuegos. ¿Cuál es tu favorito?» Mientras Matías le explicaba entusiasmado sobre su colección, Sofía sintió algo que nunca había experimentado, la calidez de ser aceptada sin que supieran su apellido. Diego las observaba desde el marco de la puerta, luchando contra una sensación extraña en el pecho. Sofía tenía algo diferente, una naturalidad con Matías que incluso Elena nunca había mostrado. «Te voy a enseñar las reglas de la casa», interrumpió, necesitando recuperar el control de la situación. La siguió hasta el cuarto de huéspedes, un espacio pequeño pero limpio con una cama individual y un escritorio viejo. Sofía asintió mientras él explicaba los horarios de la ducha, las llaves de la casa y el uso de la cocina. «Y por favor, nada de visitas masculinas», añadió Diego, sintiendo cómo se sonrojaba ligeramente. «Es por Matías». «Por supuesto». La forma en que ella lo miró directamente a los ojos le provocó un cosquilleo en el estómago que no había sentido en años. «Perfecto. Te dejo para que te acomodes». Pero ninguno de los dos se movió. El espacio entre ellos se sintió cargado de electricidad, como si el aire mismo vibrara con posibilidades no dichas. Diego fue el primero en romper el hechizo, saliendo rápidamente del cuarto. «Maldición», susurró para sí mismo en el pasillo. «Es tu inquilina, idiota. Tu inquilina muy joven». Sofía se dejó caer en la cama mirando el techo manchado por la humedad. En su casa tenía un walk-in closet más grande que toda esta habitación, pero se sentía más en paz aquí que en cualquier lugar de su vida. Su teléfono vibró con un mensaje de su asistente personal. «Señorita Delgado, su padre pregunta cuándo regresará de su retiro espiritual». Rápidamente escribió: «Dile que necesito más tiempo», y apagó el teléfono. Por la tarde, decidió explorar el barrio. Caminó por las calles de Roma Norte, observando las pequeñas tiendas, los puestos de comida callejera y las familias que se sentaban en las banquetas a platicar. Todo era tan diferente a su mundo de centros comerciales exclusivos y restaurantes de 5 estrellas. En el mercado local, se detuvo frente a un puesto de verduras. La señora que atendía la miró con curiosidad. «¿Qué necesita, joven?» «Quiero hacer una cena especial», respondió Sofía, sin saber realmente qué comprar. «¿Para cuántas personas?» «3. Un papá, su hijo y yo». La señora sonrió con complicidad. «Ah, ya veo. Le voy a dar lo mejor para conquistar». Sofía regresó al departamento cargada de bolsas,
encontrando a Diego ayudando a Matías con la tarea en la mesa del comedor. ¿Compraste todo eso?, preguntó Diego, sorprendido por la cantidad de ingredientes. Quiero cocinar para ustedes esta noche. No es necesario. Insisto, mientras cocinaba, Sofía se dio cuenta de que nunca había preparado una comida real. Siempre había tenido chef personal, pero siguió las instrucciones de la señora del mercado y el aroma que llenó la cocina prometía éxito. Diego apareció en la puerta de la cocina, observándola revolver algo en la estufa. Huele increíble. Espero que sepa igual. Sus miradas se encontraron por un momento que se sintió eterno. Diego se acercó para ver qué cocinaba, su brazo rozando el de ella. Sofía sintió una corriente eléctrica recorrer su piel. «Sofía». «¿Sí?» Pero Matías interrumpió desde el comedor. «Papá, ya terminé la tarea». Diego se alejó rápidamente, como si hubiera estado a punto de hacer algo imperdonable. Durante la cena, Matías no paró de hacer preguntas. «¿De dónde eres, Sofía?» «Del sur de la ciudad». «¿Tienes hermanos?» «No, soy hija única». «¿Y tus papás a qué se dedican?» Sofía sintió cómo se le secaba la garganta. Diego también parecía interesado en la respuesta. «Mi papá trabaja en bienes raíces». No era mentira, técnicamente. Roberto Delgado era dueño del imperio inmobiliario más grande de México. «¿Y tu mamá?» «Ella ya no está con nosotros». Diego notó la tristeza genuina en su voz y le puso una mano en el hombro. «Lo siento mucho». El contacto fue breve, pero Sofía sintió como si una onda de calor se extendiera desde donde él la había tocado. Después de cenar, mientras lavaban los platos juntos, sus manos se rozaron bajo el agua jabonosa. Esta vez ninguno se alejó inmediatamente. «Gracias por la cena», murmuró Diego. «Hacía mucho que no probaba algo tan delicioso. Me da mucho gusto poder contribuir». Estaban tan cerca que Sofía podía oler su colonia barata mezclada con el aroma de su piel. Diego bajó la mirada hacia sus labios por un segundo antes de apartarse bruscamente. Será mejor que termine esto solo». Sofía asintió, confundida por la intensidad del momento. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, escuchó a Diego hablando por teléfono en voz baja en su habitación. No pudo evitar acercarse a la pared para escuchar mejor. «Elena, ya te dije que no puedes decidir cuándo aparecer y cuándo no en la vida de Matías». Hubo una pausa larga. «No me importa que tengas un novio nuevo. Matías es mi responsabilidad». Otra pausa. «¿Que vas a venir la próxima semana? Elena, no puedes...» El sonido se cortó abruptamente. Sofía se alejó de la pared, su corazón latiendo aceleradamente. ¿Quién era Elena? Su teléfono vibró en la mesita de noche. Era una llamada de su padre. Lo dejó sonar hasta que se cortó sola. Inmediatamente volvió a sonar. «¿Por qué no me buscas?», murmuró, apagando completamente el teléfono. Pero desde la habitación de al lado llegó la voz de Diego. «¿Sofía? ¿Estás bien?». Se había dado cuenta de que había hablado en voz alta. «Sí, perdón. Buenas noches». «Buenas noches». Sofía se quedó despierta durante horas, pensando en las manos de Diego bajo el agua, en la forma en que había mirado sus labios y en la misteriosa Elena que aparentemente vendría la próxima semana. Por primera vez en su vida se sentía como una persona real, viviendo una vida real. Y por primera vez tenía algo que perder. ¿Desde cuándo una estudiante sin dinero tiene una bolsa Hermès de 50,000 pesos? Diego sostenía la cartera de piel que Sofía había dejado olvidada en el sofá, examinando el logo dorado con incredulidad. Sus dedos trazaron las costuras perfectas, mientras su mente intentaba procesar la contradicción. Sofía apareció en la sala, aún en pijama, y se detuvo en seco al ver lo que él tenía en las manos. Fue un regalo. ¿Un regalo de quién? Diego la observó mientras ella se acercaba nerviosamente, notando cómo sus mejillas se enrojecían. «De mi tía, para mi graduación de preparatoria». La mentira salió más fácil de lo que esperaba, pero Diego seguía mirando la bolsa con desconfianza. «Tu tía debe tener mucho dinero. Tuvo suerte en los negocios». Diego le entregó la cartera, sus dedos rozándose brevemente. Sofía sintió una descarga eléctrica subir por su brazo. «Ten más cuidado con tus cosas valiosas». Una hora después,
Sofía se había vestido y estaba sentada en la mesa del comedor, ayudando a Matías con su tarea de matemáticas. Diego preparaba café en la cocina, pero no podía evitar escuchar la conversación. «Si tienes 10 manzanas y le das 3 a tu hermana, ¿cuántas te quedan?», leyó Sofía del libro. 7, respondió Matías rápidamente. «Perfecto. Ahora, si cada manzana cuesta 5 pesos, ¿cuánto dinero necesitas para comprar las 10 manzanas originales?». Diego se detuvo con la taza a medio camino hacia sus labios. Matías había tenido problemas de 2 pasos toda la semana. 50 pesos, contestó Matías sin dudar. Exacto. ¿Ves qué fácil es cuando lo piensas paso a paso? Diego se asomó desde la cocina y vio a Sofía explicando conceptos matemáticos avanzados con una naturalidad que lo sorprendió. No hablaba como una estudiante luchando con sus propias materias. «Sofía, ¿estudias algo relacionado con números?», preguntó desde la puerta. «Arquitectura. Usamos mucha matemática aplicada». Pero había algo en la forma en que dominaba los conceptos que no encajaba con una estudiante promedio. Por la tarde, Sofía insistió en cocinar de nuevo. Diego intentó concentrarse en revisar unos planos en la mesa del comedor, pero sus ojos seguían dirigiéndose hacia la cocina donde ella se movía con una gracia natural. «¿Me ayudas con las tortillas?», le gritó Sofía desde la estufa. Diego dejó los planos y se acercó, encontrándola con las manos cubiertas de masa y una expresión de frustración en el rostro. «Nunca salen redondas. Es cuestión de práctica». Diego se colocó detrás de ella, poniendo sus manos sobre las de Sofía para guiar el movimiento del rodillo. Su pecho quedó pegado a la espalda de ella, y pudo sentir cómo se tensaba ligeramente. «Así, con movimientos suaves», murmuró cerca de su oído. Sofía cerró los ojos por un momento, concentrándose en la sensación de las manos ásperas de Diego cubriendo las suyas. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Mejor?», preguntó con voz ronca. «Mucho mejor». Trabajaron en silencio durante varios minutos, sus cuerpos moviéndose en perfecta sincronía. Sofía se giró para alcanzar más harina del estante y se encontró atrapada entre Diego y la mesa de trabajo. «Perdón», susurró él, pero no se movió. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Diego bajó la mirada hacia los labios de Sofía y ella contuvo la respiración esperando. «Tienes harina», murmuró él levantando la mano lentamente. Sus dedos rozaron la mejilla de Sofía, limpiando una mancha blanca con una ternura que la hizo temblar. El tiempo se detuvo mientras él acariciaba su piel. «Sofía». La voz de Diego sonó quebrada, llena de un deseo que luchaba por contener. Ella se inclinó ligeramente hacia él, sus labios entreabiertos en una invitación silenciosa. El sonido de Matías corriendo por el pasillo los separó como un relámpago. «¿Papá, ya está la comida?». Diego se alejó bruscamente, pasándose las manos por el cabello. Esto no puede pasar». «¿Por qué?». La pregunta salió más dolida de lo que Sofía pretendía. «Porque eres muy joven, porque eres mi inquilina, porque es inapropiado». Cada palabra se clavó en el pecho de Sofía como una daga. «Entiendo», pero no entendía nada. Solo sabía que quería que él la tocara de nuevo. Durante la cena, la tensión era palpable. Diego evitaba mirarla directamente, y Sofía jugaba con su comida sin apetito. «Sofía, ¿tienes novio?», preguntó Matías inocentemente. Diego casi se atraganta con su agua. «No, Matías». «¿Por qué no? Eres muy bonita». Sofía sonrió genuinamente por primera vez desde el incidente de la cocina. «Supongo que no he encontrado a la persona correcta». Sus ojos se encontraron con los de Diego por un segundo antes de que él desviara la mirada. Después de cenar, mientras Diego ayudaba a Matías con su rutina nocturna, Sofía se quedó limpiando la cocina. Su teléfono, que había dejado en silencio desde la mañana, vibró insistentemente sobre la mesa. El nombre «Papá» parpadeaba en la pantalla, junto con una foto de Roberto Delgado en uno de sus trajes de $3,000. Sofía lo rechazó rápidamente, pero inmediatamente volvió a sonar. «Por favor, no ahora», murmuró, apagando completamente el teléfono. Pero la melodía clásica del tono había resonado lo suficiente para que Diego la escuchara desde el pasillo.
Apareció en la puerta de la cocina con el ceño fruncido. ¿Era tu teléfono el que sonaba? Sí, pero no es importante. Diego notó el iPhone de última generación que Sofía sostenía nerviosamente. Otro artículo caro que no encajaba con la historia de la estudiante pobre. Ese teléfono debe haber costado más que mi renta mensual. Sofía sintió cómo el pánico se apoderaba de ella. También fue regalo, de la misma tía. Tu tía es muy generosa. El tono de Diego era escéptico ahora, y Sofía se dio cuenta de que estaba empezando a sospechar. Me voy a dormir, murmuró escapando hacia su habitación, pero Diego la detuvo con una pregunta que la heló por dentro. Sofía, ¿hay algo que no me estás diciendo? Ella se giró lentamente, enfrentando sus ojos inquisitivos. ¿Por qué preguntas eso? Porque nada de ti encaja. La bolsa, el teléfono, la forma en que hablas, tu conocimiento. No eres una estudiante común. Sofía sintió cómo se le secaba la boca. Estaba a punto de perder todo antes de que hubiera comenzado realmente. Vengo de una familia acomodada, pero decidí independizarme. ¿Eso está mal? No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Diego la estudió durante un largo momento antes de suspirar. No, supongo que no está mal. Solo ten cuidado, ¿sí? Este no es el barrio más seguro para alguien con cosas caras. Lo tendré. Sofía se metió en su cuarto y cerró la puerta, recargándose contra ella mientras intentaba controlar su respiración acelerada. En la cocina, Diego recogió las últimas cosas mientras reflexionaba sobre la conversación. Había algo en Sofía que no podía descifrar, pero también había algo en la forma en que lo miraba que le hacía olvidar todas sus dudas. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena. Llego el miércoles. Necesitamos hablar sobre Matías y sobre nosotros. Diego apretó los dientes y guardó el teléfono sin responder. En su habitación, Sofía encendió su teléfono y vio 15 llamadas perdidas de su padre y 3 mensajes de su asistente personal. El último mensaje decía: Señorita Delgado, su padre ha contratado un detective privado. Por favor, póngase en contacto. Sofía sintió cómo se le helaba la sangre. Si su padre había llegado tan lejos, significaba que ya no era solo una búsqueda casual. Escribió rápidamente: Dile que estoy bien pero que necesito más tiempo, y que no envíe a nadie a buscarme. Después apagó el teléfono de nuevo y lo escondió en el fondo de su maleta. A través de la pared delgada, podía escuchar a Diego moviéndose en su habitación. Se preguntó si él también estaría despierto, pensando en el momento que habían compartido en la cocina. Sus dedos tocaron inconscientemente la mejilla donde él la había acariciado. Nunca había sentido algo tan intenso con tan poco contacto. ¿En qué me estoy metiendo?, susurró al techo, pero en el fondo ya conocía la respuesta. Se estaba enamorando, y por primera vez en su vida era correspondida por quien realmente era, no por lo que tenía. El problema era que él no sabía quién era realmente, y cuando lo descubriera, probablemente sería demasiado tarde. Mami solía llevarme a la escuela todos los días antes de que se fuera con su novio nuevo. Matías caminaba junto a Sofía por las calles de Roma Norte, balanceando su mochila mientras le contaba historias de su vida anterior. Sofía sintió una punzada en el pecho al escuchar la tristeza oculta en su voz infantil. Seguramente te extraña mucho, respondió, tomando su mano pequeña entre la suya. Papá dice que está ocupada construyendo su nueva vida. La forma madura en que Matías repetía las palabras de Diego la hizo detenerse en la banqueta. Se arrodilló frente a él, mirándolo directamente a los ojos. ¿Sabes qué? Mientras esté aquí yo puedo llevarte a la escuela. ¿En serio? La sonrisa que iluminó el rostro de Matías valía más que todos los diamantes en la caja fuerte de su padre. ¿En serio? Una semana después, la rutina matutina se había vuelto su parte favorita del día. Despertarse temprano para preparar el desayuno de Matías, asegurarse de que tuviera todos sus útiles, y caminar los 15 minutos hasta la escuela mientras él le contaba sus sueños y preocupaciones. Diego las observaba desde la ventana cada mañana, una taza de café en la mano y una sonrisa involuntaria en los labios. Sofía había traído una luz a su hogar que no sabía que estaba faltando. «Papá, ¿por qué no le pides a Sofía que sea mi nueva mamá?». La pregunta de Matías durante el desayuno casi hizo que Diego se atragantara con su café.
No es así como funcionan las cosas, hijo. ¿Por qué no? Ella me cuida, cocina rico y te hace sonreír. Sofía sintió cómo se le aceleraba el corazón desde su lugar en la estufa. Diego la miró por encima de la cabeza de Matías, sus ojos llenos de una ternura que intentaba ocultar. Sofía es nuestra inquilina y amiga, nada más. Las palabras «nada más» dolieron más de lo que Sofía esperaba. Esa tarde, acompañó a Diego a comprar útiles escolares para Matías. En la papelería, Diego seleccionó los artículos más básicos: lápices baratos, cuadernos sencillos, una goma de borrar pequeña. ¿No necesita colores?, preguntó Sofía señalando una caja de marcadores de buena calidad. Los que tiene todavía sirven, pero Sofía había visto los colores de Matías. La mayoría estaban gastados hasta convertirse en muñones inútiles. En la caja registradora la tarjeta de Diego fue rechazada. «Puede intentar de nuevo», pidió él, su rostro enrojeciéndose. «Lo siento, señor. Fondos insuficientes». Diego cerró los ojos, la humillación pintada claramente en su expresión. Sofía sintió cómo se le partía el corazón. «Yo pago», dijo rápidamente, sacando efectivo de su cartera. «No, Sofía. Insisto, Matías me ayudó con mi tarea de matemáticas ayer». Era mentira, pero Diego estaba demasiado avergonzado para discutir frente a los otros clientes. Mientras salían de la tienda, Diego caminaba en silencio, cargando las bolsas con una tensión visible en sus hombros. «Odio que hayas tenido que ver eso», murmuró finalmente. «¿Por qué? Todos pasamos por momentos difíciles». Diego se detuvo en la banqueta y la enfrentó. «Porque no es justo para ti. Viniste aquí buscando un lugar tranquilo para estudiar, no para mantener a una familia quebrada». Sofía quiso gritarle que ella tenía suficiente dinero para resolver todos sus problemas sin ni siquiera notarlo, pero se contuvo. «No estás quebrado, estás luchando, es diferente». La forma en que lo miró, sin juicio ni lástima, hizo que algo se moviera en el pecho de Diego. El sábado por la mañana Matías los despertó con gritos de emoción. «Hay una feria en la plaza. Por favor, ¿podemos ir?». Diego miró a Sofía desde la mesa del desayuno, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Me encantaría ir», respondió ella. «Si no te molesta que los acompañe». «Nunca me molestaría». Las palabras salieron con más intensidad de la que Diego pretendía. La feria del barrio era pequeña, pero llena de vida. Juegos mecánicos caseros, puestos de comida tradicional y un pequeño escenario donde tocaba una banda local. Matías corrió directamente hacia los juegos, arrastrando a Sofía detrás de él. Diego lo siguió, observando cómo Sofía se reía mientras Matías intentaba pescar patitos de plástico en una tina de agua. Su risa era contagiosa, genuina, completamente diferente a las risas calculadas que recordaba de Elena. «Papá, ven a ayudarme», gritó Matías. Los tres se apiñaron alrededor del pequeño juego, sus brazos rozándose mientras intentaban guiar a Matías. Cuando finalmente pescó un patito, Sofía saltó de alegría y abrazó a Diego impulsivamente. El abrazo duró solo un segundo, pero Diego sintió cómo todo su cuerpo reaccionaba al contacto. «Perdón», murmuró Sofía, alejándose con las mejillas rojas. «No te disculpes». Una pareja mayor que vendía algodón de azúcar los observó con sonrisas nostálgicas. «Qué familia tan hermosa», comentó la señora. «¿Cuánto tiempo llevan casados?». Diego abrió la boca para corregirla, pero Sofía respondió primero. «Gracias, pero no estamos casados». «Ah, pero se ve que se aman mucho. Es obvio en la forma en que se miran». Sofía y Diego intercambiaron miradas, ambos sintiendo cómo el aire se espesaba entre ellos. «Mamá, ¿puedes tocar música?», pidió Matías, señalando hacia donde varias parejas bailaban al ritmo de la banda. «No soy tu mamá», corrigió Sofía suavemente. «Pero podría serlo». La inocencia de Matías cortó directo al corazón de ambos adultos. Diego extendió su mano hacia Sofía. «¿Bailamos?». Sofía tomó su mano, sintiendo callos ásperos contra su piel suave. Diego la guió hacia el área de baile improvisada, colocando una mano en su cintura mientras ella ponía la suya en su hombro. Se movieron lentamente al ritmo de la música, sus cuerpos encontrando un ritmo natural. Sofía nunca había bailado música popular mexicana,
pero siguió el ritmo instintivamente. ¿Dónde aprendiste a bailar?, preguntó Diego acercándola un poco más. Mi papá solía poner música en casa. Otra verdad a medias. Roberto había contratado instructores de baile privados para las fiestas de alta sociedad. Bailas como si fueras de otra clase social, murmuró Diego sin darse cuenta de lo certero de su observación. Sofía sintió cómo se le aceleraba el pulso por el peligro de la conversación. Solo me gusta la música. Diego la hizo girar suavemente, y cuando regresó a sus brazos, quedaron más cerca que antes. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, sus respiraciones mezclándose en el aire cálido de la tarde. ¡Sofía! La voz de Diego sonó ronca, cargada de deseo. Ella se inclinó ligeramente hacia él, sus labios entreabiertos en anticipación. ¡Papá! ¡Sofía! ¡Ayuda! El grito de pánico de Matías los separó instantáneamente. Corrieron hacia donde estaba, encontrándolo en el suelo junto a los columpios con una rodilla sangrando. Me caí, sollozó, lágrimas rodando por sus mejillas. Sin pensarlo, Diego y Sofía se coordinaron perfectamente. Él cargó a Matías mientras ella sacaba pañuelos de su bolsa para limpiar la herida. Tranquilo, campeón, solo es un raspón, murmuró Diego, pero su voz temblaba ligeramente. Sofía se arrodilló frente a Matías, examinando la herida con cuidado. ¿Te duele mucho? Un poco. ¿Sabes qué? Los guerreros más valientes siempre tienen las mejores cicatrices. Mientras Sofía limpiaba y consolaba a Matías, Diego la observó con asombro. Sus movimientos eran seguros, maternales, como si hubiera cuidado niños toda su vida. Ahí está como nuevo, anunció Sofía después de poner una bandita con diseño de superhéroes. Matías se abrazó a ella espontáneamente. Gracias, Sofía, eres la mejor. Por encima de la cabeza del niño, los ojos de Diego y Sofía se encontraron. En ese momento, se sintieron como una familia real. Vámonos a casa, sugirió Diego, su voz más suave de lo usual. En el camino de regreso, Matías caminaba entre ellos, tomado de ambas manos. Sofía no pudo evitar imaginar cómo sería si esto fuera real, si no estuviera viviendo una mentira. ¿Sofía se va a quedar para siempre?, preguntó Matías. Diego apretó la mano de Sofía sin darse cuenta. Sofía puede quedarse todo el tiempo que quiera. Esa noche, después de acostar a Matías, Diego estaba lavando los platos cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. Llego a México el miércoles. Necesitamos hablar sobre Matías y sobre nosotros. Diego sintió cómo se le hundía el estómago. Había estado tan concentrado en Sofía que había olvidado completamente que Elena había mencionado su regreso. Sofía apareció en la cocina para servirse agua y notó su expresión tensa. ¿Todo bien? Diego dudó por un momento antes de responder. Mi ex esposa va a venir la próxima semana. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Oh, quiere hablar sobre Matías, añadió Diego rápidamente, pero luego recordó la parte del mensaje sobre nosotros y se quedó callado. Entiendo. Pero Sofía no entendía nada. Solo sabía que la burbuja perfecta que habían construido estaba a punto de estallar. Esa noche, ambos se quedaron despiertos en sus respectivas habitaciones, pensando en el baile interrumpido, en el momento familiar cuidando a Matías y en la amenaza que se acercaba en forma de ex esposa. Sofía tocó sus labios, imaginando cómo se habría sentido besar a Diego. Diego se quedó mirando el techo, preguntándose qué iba a hacer cuando Elena volviera a complicar su vida justo cuando había empezado a ser feliz de nuevo. Ninguno de los dos sabía que su tiempo se estaba agotando más rápido de lo que imaginaban. Elena siempre quiso más de lo que yo podía darle. Diego estaba sentado en el sofá junto a Sofía, una cerveza tibia en las manos y la mirada perdida en la pared opuesta. Matías dormía desde hacía una hora, y el silencio de la noche los había llevado a una conversación que ambos habían estado evitando. ¿Cómo se conocieron?, preguntó Sofía, aunque una parte de ella no quería saber la respuesta. En una fiesta de arquitectos recién graduados. Ella trabajaba en relaciones públicas para una firma de lujo. Sofía sintió una punzada de celos hacia una mujer que nunca había conocido. Era hermosa, ambiciosa, tenía planes para todo. Y yo era un idiota enamorado que pensó que podía darle el mundo. Diego tomó un sorbo largo de cerveza
Antes de continuar, nos casamos 2 años después. Elena ya tenía mapas detallados de nuestra vida. La casa en las lomas, los autos importados, las vacaciones en Europa. Decía que mi talento nos llevaría ahí. ¿Y qué pasó? Que el talento no siempre es suficiente. La amargura en su voz hizo que Sofía quisiera abrazarlo, pero se contuvo. Al principio todo iba bien. Trabajaba en una firma prestigiosa diseñando casas para gente rica. Elena se embarazó de Matías y todo parecía perfecto. Diego se recargó hacia atrás, cerrando los ojos como si los recuerdos fueran físicamente dolorosos. Pero yo tenía otros sueños. Quería construir viviendas sociales, proyectos que realmente ayudaran a la gente. Elena decía que era noble, pero que no pagaba las cuentas. ¿Dejaste la firma? Peor. Abrí mi propia empresa con un socio. Iba a ser diferente. Iba a cambiar el mundo de la arquitectura social. Sofía podía imaginar el resto de la historia, pero necesitaba escucharlo de él. El socio desapareció con todo el dinero 3 años después. Proyectos cancelados. Deudas por todas partes, reputación arruinada. Elena aguantó 6 meses más antes de pedirme el divorcio. ¿Por el dinero? Diego la miró directamente a los ojos. Por la humillación. Elena había construido toda su identidad social alrededor de ser la esposa del arquitecto exitoso. Sus amigas del club, las cenas de negocios, los eventos exclusivos, todo eso desapareció cuando yo me convertí en un fracasado. Sofía sintió cómo se le revolvía el estómago. Conocía exactamente el tipo de mujer que describía. Había crecido rodeada de ellas. La noche que se fue me dijo que me había casado con mis sueños, no con la realidad. Que Matías merecía un padre que pudiera proveer estabilidad, no fantasías idealistas. ¿Y se llevó a Matías? No, esa es la parte que nunca entendí. Dijo que no podía cuidar a un niño mientras reconstruía su vida. Me dejó con Matías y se mudó con un ejecutivo de marketing que conoció en el gym. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar para Sofía. Elena no era solo ambiciosa, era calculadora, superficial, exactamente el tipo de persona que su padre había intentado convertirla en ella. ¿La extrañas? La pregunta salió antes de que Sofía pudiera detenerla. Diego la consideró por un largo momento. Extraño la idea de tener una familia completa. Pero a Elena, no. Creo que nunca conocí realmente a Elena. Solo conocí la versión de sí misma que creía que me enamoraría. Sofía sintió cómo se le secaba la garganta. ¿No estaba haciendo ella exactamente lo mismo? ¿Y ahora qué quiere? No lo sé. Su mensaje no fue específico, pero conociéndola probablemente quiere renegociar algo ahora que tengo trabajo estable otra vez. Diego se giró hacia Sofía, estudiando su rostro en la luz tenue de la sala. ¿Sabes lo que más me duele? Que probablemente tenía razón. ¿En qué? En que no soy suficiente. Mírame, 34 años, viviendo en un departamento rentado, luchando para pagar la escuela de mi hijo. Basta. La vehemencia en la voz de Sofía lo sorprendió. No digas eso. Eres un padre increíble, un hombre íntegro, alguien que lucha por sus principios incluso cuando es difícil. Principios no pagan las cuentas, Sofía. Hay cosas más importantes que el dinero. Diego soltó una risa amarga. Es fácil decir eso cuando tienes suficiente dinero para no preocuparte por él. Las palabras se clavaron en Sofía como dagas. Si él supiera cuánto dinero tenía realmente, yo también me he sentido como si no fuera suficiente, admitió, cambiando de tema. ¿Tú? ¿Por qué? Sofía luchó con cuanto podía revelar sin exponerse completamente. Mi padre siempre tuvo expectativas muy altas. Nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno. Las calificaciones, los novios que elegía, mis decisiones de vida. ¿Por eso te independizaste? Parte de eso. Quería demostrar que podía valerme por mí misma, que podía ser amada por quien soy, no por lo que represento. Diego extendió su mano y cubrió la de Sofía con la suya. Cualquiera que no te valore exactamente como eres, es un idiota. El contacto envió ondas de calor por todo el cuerpo de Sofía. Se inclinó ligeramente hacia él, y Diego no se alejó esta vez. Diego, ¿sí? Hay algo que necesito decirte sobre mi familia. El teléfono de Diego sonó abruptamente, rompiendo el momento. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es un número que no reconozco.
Arquitecto Santa María. Habla María González de Constructora Vanguardia. ¿Tiene un momento para hablar sobre una oportunidad laboral? Diego se puso de pie, alejándose hacia la cocina para hablar en privado. Sofía lo siguió con la mirada, su corazón latiendo aceleradamente. La llamada de trabajo no era coincidencia. Esa misma tarde, había usado uno de los teléfonos desechables que guardaba en su maleta para contactar a Rodrigo Méndez, un director de la constructora que su padre había ayudado a establecer años atrás. «Rodrigo, necesito un favor personal», había dicho. «Hay un arquitecto excepcional y talentoso que está buscando trabajo». Había enviado el currículum de Diego discretamente, sugiriendo que lo habían encontrado en una búsqueda de talento independiente. ¿Una entrevista el viernes? Diego regresó a la sala con una expresión de confusión total. «No entiendo cómo consiguieron mi currículum. Dice que alguien se los envió recomendándome, pero no sabe quién». Sofía intentó mantener una expresión neutral. «Tal vez algún colega que conociste en el pasado. Tal vez...» Diego se sentó de nuevo, pero el momento íntimo se había perdido. Su mente estaba claramente procesando la llamada inesperada. «¿Es una buena empresa?», preguntó Sofía, aunque ya conocía la respuesta. «Una de las mejores. Construcción Vanguardia maneja proyectos de millones de pesos. Si consigo este trabajo...» Sus ojos se iluminaron con una esperanza que Sofía no había visto antes. «Lo vas a conseguir. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque eres brillante. Porque tu trabajo habla por sí mismo». Diego la miró con una intensidad que la hizo sonrojarse. «¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? ¿Qué? Que desde que llegaste mi suerte ha cambiado completamente. Es como si fueras mi amuleto de la fortuna». Si él supiera que ella era literalmente su hada madrina millonaria. «No creo en la suerte», murmuró Sofía. «Creo en las segundas oportunidades». «¿Y en qué más crees?». La pregunta vino cargada de doble sentido. Diego se había acercado de nuevo y Sofía podía sentir el calor de su cuerpo. «Creo en las personas que luchan por lo que aman. Creo en los hombres que anteponen a sus hijos antes que a su orgullo. Creo en... ¿En qué más?». «En esto». Sofía se inclinó hacia él, pero justo antes de que sus labios se tocaran, las palabras de Diego de minutos antes resonaron en su mente. «Es fácil decir eso cuando tienes suficiente dinero para no preocuparte por él». Se apartó bruscamente. «No podemos». «¿Por qué no?». «Porque hay cosas de mí que no sabes. Cosas que cambiarían lo que piensas de mí». Diego le tomó el rostro entre las manos. «No me importa de dónde vengas o qué secretos tengas. Me importas tú». Sofía cerró los ojos, sintiendo lágrimas amenazando con salir. «Sí te importaría. Odias a la gente rica que juega con las vidas de otros, ¿verdad?». «¿De qué hablas?». Pero Sofía ya se había puesto de pie, alejándose de él. «Tengo que pensar algunas cosas. Buenas noches, Diego». Lo dejó sentado en el sofá completamente confundido por el giro de la conversación. En su habitación, Sofía se recargó contra la puerta cerrada, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Había estado tan cerca de confesarle todo, pero las palabras de él sobre la gente rica la habían detenido. ¿Cómo podía decirle que ella era exactamente el tipo de persona que él despreciaba? Que tenía suficiente dinero para resolver todos sus problemas, pero había estado jugando a la casita mientras él sufría. Su teléfono vibró con un mensaje del detective privado que su padre había contratado. «Señorita Delgado, tenemos una pista sólida de su ubicación. ¿Procedemos?». Sofía escribió rápidamente. «No, déjenme en paz». Y apagó el teléfono. En la sala, Diego seguía procesando la conversación. Había algo en la forma en que Sofía había reaccionado que no encajaba, como si estuviera escondiendo algo mucho más grande que una familia acomodada. Pero cuando pensaba en la forma en que cuidaba a Matías, en cómo lo miraba a él, en la autenticidad de sus emociones, nada de eso se podía fingir. ¿O sí? Por primera vez desde que Sofía había llegado, Diego se preguntó si realmente conocía a la mujer de la que se estaba enamorando. En habitaciones separadas, ambos se quedaron despiertos hasta muy tarde, cada uno luchando con secretos que amenazaban con destruir lo que habían construido juntos. La entrevista de trabajo había sido solo el principio. Las mentiras de Sofía estaban a punto de alcanzarla, y Diego estaba a punto de descubrir que a veces
Las segundas oportunidades vienen con un precio más alto del que uno está dispuesto a pagar. Lo conseguí el trabajo. Diego irrumpió en el departamento como un huracán de energía, girando a Matías en el aire mientras el niño gritaba de alegría. Sofía emergió de la cocina con una sonrisa que iluminó todo su rostro. ¿En serio? En serio. Empiezo el lunes. Salario fijo, prestaciones, todo. La felicidad en los ojos de Diego era contagiosa. Sofía corrió hacia él sin pensarlo, y Diego la levantó del suelo en un abrazo que duró varios segundos más de lo apropiado. «Sabía que lo conseguirías», murmuró ella contra su oído, inhalando su aroma masculino. «No puedo creerlo. Dijeron que mi portafolio los impresionó tanto que aceleraron todo el proceso de contratación». Sofía sintió una punzada de culpa, pero la sofocó rápidamente. Diego merecía esta oportunidad por su propio talento. «Vamos a celebrar», anunció Matías. «¿Podemos pedir pizza?» «Mejor», dijo Diego tomando a Sofía de la mano. «Vamos a ese restaurante italiano que te gusta». La cena de celebración fue perfecta. Matías devoró espaguetis mientras les contaba a todos en el restaurante que su papá había conseguido el mejor trabajo del mundo. Diego no podía dejar de sonreír, y Sofía se sintió más enamorada que nunca. «Brindo», dijo Diego, levantando su copa de vino barato, «por las segundas oportunidades y por las personas que te hacen creer en ellas». Sus ojos se encontraron con los de Sofía mientras chocaban las copas, y ella sintió cómo se le derretía el corazón. De regreso en casa, después de acostar a Matías, Diego y Sofía se quedaron en la sala hablando hasta muy tarde. El vino había relajado las barreras entre ellos, y las conversaciones fluían con una intimidad nueva. «¿Sabes qué es lo que más me emociona?», preguntó Diego, recostado en el sofá junto a ella. «¿Qué?». «Poder darle a Matías las cosas que necesita sin tener que preocuparme. Poder invitarte a cenar sin calcular si tengo suficiente dinero». Sofía sintió otra punzada de culpa, pero la ignoró. «Te mereces esto y mucho más». «¿Sabes qué más me merece?». Diego se acercó más, sus dedos acariciando una hebra del cabello de Sofía. «¿Qué?». «Esto». Se inclinó hacia ella lentamente, dándole tiempo para alejarse, pero Sofía no se movió. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, lleno de toda la tensión acumulada durante semanas. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Sofía». «Shh». Ella se acercó para besarlo de nuevo, pero Diego puso una mano en su pecho deteniéndola. «No podemos». «¿Por qué no?». «Porque vienes de un mundo diferente al mío. Porque eres joven y yo tengo responsabilidades. Porque no quiero lastimarte». Las palabras dolieron más de lo que Diego pretendía. Sofía se apartó, su expresión herida. «¿Crees que soy tan frágil? Creo que mereces algo mejor que un padre divorciado con problemas económicos. ¿Y si yo no quiero algo mejor? ¿Si te quiero a ti?». La vulnerabilidad en su voz casi quebró la resolución de Diego. «No sabes lo que dices». «Sé exactamente lo que digo». Se quedaron mirándose en el silencio cargado de la sala, ambos luchando contra sus propios miedos y deseos. Finalmente, Sofía se puso de pie. «Buenas noches, Diego». «Sofía, espera». Pero ella ya había desaparecido por el pasillo, dejándolo solo con el sabor de su beso en los labios y el peso de sus propias inseguridades en el pecho. La siguiente semana pasó en una rutina tensa. Diego comenzó su nuevo trabajo con entusiasmo, llegando cada noche con historias sobre proyectos emocionantes y colegas respetables. Sofía lo escuchaba con genuina alegría, pero había una distancia nueva entre ellos desde la noche del beso. El jueves por la tarde, mientras Diego estaba en el trabajo y Matías en la escuela, el teléfono de Sofía sonó con el tono especial que había asignado a emergencias familiares. «Señorita Delgado», era la voz tensa de Patricia, la asistente ejecutiva de su padre. «Tenemos una crisis. El proyecto de Cancún está en peligro y necesitamos su autorización para una transferencia de fondos urgente». Sofía sintió cómo se le encogía el estómago. Había estado tan absorta en su nueva vida que había descuidado completamente los negocios de la familia. ¿Cuánto? 50 millones de pesos. El contratista amenaza con abandonar el proyecto si no recibe el pago hoy. Sofía cerró los ojos. 50 millones de pesos.
una cantidad que Diego no vería en toda su vida, pero para ella era una transacción rutinaria. Autorizo la transferencia. Código de verificación DG 2025. Gracias, señorita. Su padre dice que necesita hablar con usted urgentemente. Después, colgó rápidamente, pero no se dio cuenta de que Diego había regresado temprano del trabajo y había escuchado la última parte de la conversación desde la puerta. ¿Todo bien?, preguntó, apareciendo en la sala. Sofía se sobresaltó escondiendo rápidamente el teléfono. Sí, solo problemas familiares menores. Diego notó la tensión en su voz, pero decidió no presionar. Esa noche, Sofía preparó una cena especial para celebrar la primera semana exitosa de Diego en su nuevo trabajo. Se había puesto uno de sus vestidos favoritos y, sin pensar, los pendientes de diamantes que había usado en la última gala benéfica a la que había asistido. Estaba sirviendo el vino cuando tocaron la puerta. ¿Esperabas a alguien?, preguntó Sofía. Diego frunció el ceño. No. Fue a abrir la puerta y Sofía escuchó una voz femenina familiar desde la cocina. Hola, Diego. Elena, no esperaba verte hasta el fin de semana. Sofía sintió cómo se le helaba la sangre. Elena había llegado temprano. Decidí sorprenderte, ¿puedo pasar? Claro. Sofía escuchó pasos acercándose a la cocina y rápidamente intentó quitarse los pendientes, pero ya era demasiado tarde. Elena apareció en la puerta de la cocina. Una mujer alta, rubia, perfectamente arreglada con ropa de diseñador que gritaba dinero y estatus. Sus ojos se posaron inmediatamente en Sofía, escaneando su apariencia de arriba a abajo. Tú debes ser la inquilina, dijo Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sofía Delgado, respondió, extendiendo su mano. Elena la tomó, pero su mirada se fijó en los pendientes de diamantes que colgaban de las orejas de Sofía. Hermosos pendientes, comentó con un tono casual que no engañó a nadie. ¿Cartier? Sofía sintió cómo se le aceleraba el pulso. Elena claramente sabía de joyería cara. No estoy segura. Fueron regalo. Claro. El tono de Elena sugería que no creía ni una palabra. Diego apareció detrás de Elena, claramente incómodo con la situación. Elena, ¿qué necesitas exactamente? Hablar contigo en privado. Sus ojos seguían clavados en Sofía, estudiándola como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. Yo iré a revisar que Matías esté bien, murmuró Sofía, escapando hacia el pasillo, pero no pudo evitar escuchar el inicio de la conversación. ¿Una estudiante universitaria con pendientes Cartier de 50,000 pesos? Elena soltó una risa seca. Diego, ¿realmente eres tan ingenuo? Sofía se quedó paralizada en el pasillo. Elena había reconocido exactamente lo que eran sus pendientes y su valor. No sé de qué hablas, respondió Diego, pero su voz sonaba menos segura. Hablo de que tu pequeña inquilina no es lo que aparenta ser. ¿No te parece extraño que una estudiante pobre tenga joyas que cuestan más que tu salario anual? Sofía sintió cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. Su mentira cuidadosamente construida estaba a punto de colapsar por un par de pendientes que había olvidado quitarse. En la cocina, Diego miraba los platos que Sofía había preparado con tanto cariño, las velas que había encendido para su celebración íntima, y por primera vez desde que la conocía, comenzó a preguntarse qué más no sabía sobre la mujer de la que se había enamorado. Creo que necesitamos tener una conversación muy seria, murmuró Elena, su sonrisa de tiburón prometiendo que la noche apenas comenzaba. Necesito hablar contigo a solas. Elena esperó hasta que Diego salió a comprar más vino para acorralar a Sofía en la cocina. Su sonrisa perfecta se había transformado en algo más depredador, y Sofía sintió el peligro irradiando de ella como calor. No hay nada de qué hablar. Oh, creo que sí lo hay. Sofía Delgado. La forma en que pronunció su apellido hizo que Sofía se pusiera rígida. Elena se acercó más, bajando la voz a un susurro amenazante. ¿Sabes? Trabajé 5 años en relaciones públicas para firmas de lujo. Conozco cada marca, cada precio, cada círculo social de esta ciudad. Sofía sintió cómo se le secaba la garganta. No sé de qué hablas. Hablo de que esos pendientes que usas valen más que todo lo que Diego posee,
Hablo de tu bolsa Hermès, tu teléfono de última generación, la forma en que hablas, en que te mueves. Elena hizo una pausa dramática, disfrutando del pánico creciente en los ojos de Sofía. Hablo de que no eres una estudiante pobre jugando a la casa, sino una niña rica jugando a ser normal. Estás equivocada. ¿En serio? Porque puedo hacer algunas llamadas. Tengo contactos en todos los clubes exclusivos, todas las firmas de alta sociedad. ¿Cuánto tiempo crees que me tomaría averiguar exactamente quién eres? Sofía se recargó contra la encimera, sintiendo cómo las paredes se cerraban a su alrededor. ¿Qué quieres? ¿Que te vayas? La respuesta fue directa como una bofetada. Diego no me va a creer. ¿No? ¿Estás segura? Porque ya está empezando a hacer preguntas. Ya notó las inconsistencias. Elena se recargó contra la pared, cruzando los brazos con satisfacción. ¿Sabes lo que va a pensar cuando se entere de que has estado mintiendo todo este tiempo? Va a pensar que te estabas divirtiendo con él, que todo fue un juego para ti. Eso no es verdad. ¿Importa si es verdad? Lo que importa es lo que él va a creer. El sonido de la puerta principal las interrumpió. Diego regresaba con el vino, y Elena inmediatamente cambió su expresión a una sonrisa dulce. Perfecto, ahora podemos hablar todos juntos. Los siguientes 30 minutos fueron una tortura elaborada. Elena se sentó en la sala como si fuera su casa, haciendo comentarios sutiles que sembraban dudas en la mente de Diego. Así que estudias arquitectura, Sofía. Qué coincidencia que eligieras exactamente la carrera de Diego. No fue coincidencia, siempre me gustó. Claro. ¿Y en qué universidad? Porque conozco a varios profesores de arquitectura en la ciudad. Sofía sintió otra trampa cerrándose. UNAM. Ah, la universidad pública. Muy noble de tu parte, considerando que claramente tienes medios para algo más exclusivo. Diego frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, amor. Solo que Sofía tiene gustos muy refinados para una estudiante sin recursos. Elena señaló discretamente los pendientes, la postura elegante de Sofía, la botella de vino caro que había elegido para la cena. Elena, ¿podemos hablar de lo que realmente viniste a discutir? Interrumpió Diego claramente incómodo. Por supuesto. Vine a hablar de nosotros, de nuestra familia. Las palabras cayeron como bombas en el silencio de la sala. No somos una familia, respondió Diego firmemente. Matías es nuestro hijo. Eso nos convierte en familia para siempre. Elena se acercó a Diego en el sofá, poniendo una mano en su brazo. He estado pensando mucho, Diego, sobre mis errores, sobre lo que perdimos. Sofía sintió cómo se le revolvía el estómago, viendo las manos perfectamente manicuradas de Elena tocar a Diego. Elena, déjame terminar. Sé que fui egoísta. Sé que te abandoné cuando más me necesitabas, pero he madurado. Mi relación anterior me enseñó lo que realmente valoro. Diego se movió incómodo, apartándose sutilmente del contacto. ¿Y qué valoras? La estabilidad, la madurez. Un hombre que entienda las responsabilidades reales de ser padre. Sus ojos se dirigieron significativamente hacia Sofía. Matías necesita una figura materna madura, alguien que entienda lo que significa construir un futuro sólido, no alguien que esté jugando a la casita. Sofía no está jugando a nada, defendió Diego, pero su voz sonaba menos convincente que antes. ¿En serio? ¿Una chica de 22 años está lista para ser madrastra? ¿Para las responsabilidades reales que eso conlleva? En ese momento, Matías apareció en pijama, frotándose los ojos. «Papá, ¿por qué hay voces?» Elena inmediatamente cambió su actitud, poniéndose de pie con una sonrisa maternal falsa. «Matías, mi amor, vine a verte». Matías miró a Elena con desconfianza, luego corrió directamente hacia Sofía, abrazándose a sus piernas. «Sofía, ¿por qué está aquí?» El rechazo obvio de Matías hacia su madre biológica llenó el ambiente de una tensión incómoda. «Matías», lo reprendió Diego suavemente. «Elena es tu mamá». «No», respondió Matías con la honestidad brutal de los niños. «Sofía es quien me cuida. Sofía es quien me hace sentir seguro». Elena palideció ante las palabras de su propio hijo. «Matías, yo soy tu madre real. Las madres reales no se van», interrumpió Matías abrazando más fuerte a Sofía. «Sofía nunca me ha dejado.
Sofía hace que papá sonría otra vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego miraba a su hijo con una mezcla de orgullo y dolor, mientras Elena luchaba por mantener su compostura. «Los niños no entienden las situaciones adultas complejas», murmuró Elena, pero su confianza había recibido un golpe devastador. «Los niños entienden el amor», respondió Sofía suavemente, acariciando el cabello de Matías. «¿El amor?». Elena soltó una risa áspera. «Hablas de amor cuando ni siquiera le has dicho la verdad sobre quién eres realmente». Diego se puso de pie abruptamente. «¿De qué está hablando?». Sofía sintió como si el suelo se abriera debajo de sus pies. Elena la miró con triunfo malicioso. «Pregúntale a tu querida Sofía cuánto vale realmente su simple guardarropa. Pregúntale por qué una estudiante pobre puede permitirse lujos que tú nunca podrías comprar». «Elena, ya basta», murmuró Diego, pero su mirada se dirigió hacia Sofía con nuevas dudas. «Solo estoy protegiéndote, Diego, protegiéndolos a ti y a Matías de alguien que claramente no es lo que dice ser». Elena se acercó a Sofía, hablando lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara. «Tienes hasta mañana para irte voluntariamente, o le cuento a Diego exactamente quién eres y cómo has estado jugando con él». Sofía apretó a Matías contra ella, usando su calor pequeño como ancla en la tormenta que se avecinaba. «No estoy jugando con nadie. Pruébalo». Elena se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para dar un último golpe. «Diego, piénsalo bien. ¿Realmente crees que alguien como Sofía estaría aquí si no tuviera motivos ocultos? Las personas de su calibre no se mezclan con gente como nosotros a menos que haya algo más en juego». Después de que Elena se fue, el departamento se sumió en un silencio tenso. Matías se había quedado dormido en los brazos de Sofía, y Diego lo llevó a su cama sin decir una palabra. Cuando regresó a la sala, encontró a Sofía limpiando obsesivamente la cocina, sus movimientos rígidos por la ansiedad. «¿Es verdad?», preguntó desde la puerta. Sofía se detuvo, sus manos temblando sobre el plato que sostenía. «¿Qué parte?». «Cualquier parte. Todo». «¿Hay algo que no me hayas dicho?». Sofía se giró para enfrentarlo, lágrimas amenazando con derramarse. «Hay muchas cosas que no te he dicho». «¿Cómo qué?». «Como que me enamoré de ti desde la primera semana, como que Matías significa todo para mí, como que nunca he sido más feliz en mi vida que en este departamento contigo». Diego se acercó, su expresión suavizándose. «Eso no es lo que pregunté». «Lo sé». Se quedaron mirándose a través de la cocina, el peso de secretos no dichos colgando entre ellos como una barrera invisible. «Sofía, ¿confías en mí?». «Con mi vida». «Entonces confía en mí lo suficiente para decirme la verdad». Sofía cerró los ojos, luchando contra años de condicionamiento que le decían que la verdad la destruiría. «No puedo». «¿Por qué no?». «Porque tengo miedo de perderte». Diego cruzó la cocina y tomó sus manos entre las suyas. «El único modo de perderme es siguiendo mintiendo». Sofía abrió los ojos, viendo amor y confusión luchando en el rostro de Diego. «Dame un poco más de tiempo». «¿Cuánto tiempo?». «Solo un poco más». Diego asintió lentamente, aunque la duda seguía presente en sus ojos. «Te amo, Sofía. Pase lo que pase, recuerda eso. Yo también te amo». Pero mientras se separaban para ir a dormir, ambos sabían que el tiempo se estaba agotando. Elena había puesto en marcha una cuenta regresiva que terminaría con la verdad o con la destrucción de todo lo que habían construido. Y Sofía ya no estaba segura de cuál sería peor. «No puedo seguir viviendo esta mentira». Sofía dobló cuidadosamente su última blusa y la metió en la maleta, sus manos temblando mientras intentaba no llorar. Diego había salido temprano al trabajo y Matías estaba en la escuela. Era el momento perfecto para desaparecer sin una confrontación dolorosa. Su teléfono vibró con otro mensaje de Elena. «¿Ya te decidiste? El tiempo se agota». Sofía escribió una nota rápida y la dejó sobre la cama. «Diego, necesito concentrarme en mis estudios finales. Encontré un lugar más cerca de la universidad. Gracias por todo. S». Las palabras se sentían huecas, patéticas, pero era mejor que la verdad devastadora. Estaba cerrando la maleta cuando escuchó la llave en la puerta principal. Su corazón se detuvo. Diego había regresado temprano.
Sofía. Su voz llegó desde la sala, confundida al ver las llaves de ella sobre la mesa. Estoy aquí, respondió, su voz quebrándose ligeramente. Los pasos de Diego se acercaron por el pasillo y apareció en la puerta del cuarto justo cuando ella levantaba la maleta de la cama. ¿Qué estás haciendo? La pregunta salió como un susurro devastado. Me voy. ¿Por qué? Diego entró al cuarto cerrando la puerta detrás de él, como si eso pudiera detener lo que estaba pasando. Porque es lo mejor para todos. Eso es mentira. Diego le quitó la maleta de las manos y la dejó en el suelo tomándola por los hombros. Mírame y dime por qué realmente te vas. Sofía levantó la vista hacia sus ojos marrones, viendo todo el amor y la confusión que Elena había logrado sembrar ahí. Porque no pertenezco aquí. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Solo estaba fingiendo que sí. Las palabras salieron como cuchillos, cortando tanto a quien las decía como a quien las escuchaba. ¿Todo era fingido? ¿Los desayunos con Matías? ¿Las noches hablando conmigo? ¿Los besos? No. ¿Entonces qué? Sofía se liberó de sus manos, alejándose hacia la ventana. Es complicado. Explícamelo. La desesperación en la voz de Diego casi la quebró. No puedo. ¿Por qué no? ¿Qué es tan terrible que no puedes contármelo? Sofía cerró los ojos, sintiendo lágrimas calientes rodando por sus mejillas. Porque cuando lo sepas me odiarás. Imposible. ¿En serio? Incluso si descubrieras que he estado mintiendo sobre todo desde el primer día. Diego se quedó paralizado. ¿Sobre qué has estado mintiendo? ¿Sobre quién soy? ¿Sobre de dónde vengo? ¿Sobre por qué estoy aquí? Sofía. La forma en que pronunció su nombre sonó como una súplica. Es mejor así, Diego, créeme. No te creo, y no voy a dejarte ir sin una explicación real. Diego se interpuso entre ella y la puerta, sus brazos cruzados con determinación. En ese momento, llegó el sonido de la puerta principal abriéndose otra vez. «Papá, Sofía, ya llegué». Matías había regresado de la escuela. Sofía sintió cómo se le partía el corazón al escuchar su voz alegre. «Mierda», murmuró Diego, «no quiero que vea esto». Pero ya era demasiado tarde. Matías apareció en la puerta del cuarto, su sonrisa desvaneciéndose instantáneamente al ver la maleta y las caras devastadas de los adultos. ¿Sofía se va? La pregunta infantil cortó el aire como cristal roto. Matías, comenzó Sofía. No, no puedes irte. Matías corrió hacia ella, abrazándose a su cintura con desesperación. No te vayas, por favor. Hice algo malo. Lo arreglo. Las lágrimas de Sofía se convirtieron en sollozos silenciosos. Se arrodilló para quedar a la altura de Matías, tomando su carita entre sus manos. No hiciste nada malo, mi amor. Eres perfecto. Entonces, ¿por qué te vas? Porque a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Pero yo te amo. Papá te ama. Somos una familia. Cada palabra era como una puñalada en el pecho de Sofía. Yo también los amo. Más de lo que jamás pensé que era posible. Entonces quédate. Sofía miró por encima de la cabeza de Matías hacia Diego, que tenía los puños apretados y una expresión de dolor y furia. No puedo. Sí puedes. Matías gritó con toda la frustración de sus 8 años, sus lágrimas empapando la blusa de Sofía. Si no te quedas, me voy contigo. Matías, no digas eso, intervino Diego, pero su voz sonaba quebrada. Es verdad. Sofía me cuida mejor que nadie. Incluso mejor que mamá Elena. El comentario sobre Elena hizo que Sofía sintiera otra punzada de culpa. Todo esto era culpa suya por meterse en sus vidas bajo mentiras. Matías, mi amor, escúchame. Sofía se incorporó, cargando al niño que se aferraba a ella como si fuera su salvavidas. Siempre voy a amarte. Sin importar dónde esté, sin importar cuánto tiempo pase, tú vas a estar en mi corazón para siempre. ¿Me vas a visitar? La pregunta inocente la destruyó completamente. No sé. ¿Me vas a llamar? No sé. ¿Te voy a volver a ver? Sofía miró a Diego por encima de la cabeza de Matías. Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas y una furia que no había visto antes. No sé, susurró finalmente. Matías se apartó de ella, su expresión cambiando de tristeza a traición. Entonces eres como mamá, Elena. Dices que me amas pero me abandonas.
Las palabras fueron como una bofetada física. Sofía retrocedió como si la hubieran golpeado. No es así. Sí es así. Matías salió corriendo del cuarto hacia su habitación, azotando la puerta tan fuerte que toda la pared tembló. Sofía y Diego se quedaron solos en el silencio devastador que siguió. ¿Estás contenta?, preguntó Diego, su voz peligrosamente baja. ¿Qué? Le acabas de romper el corazón a mi hijo, igual que Elena. ¿No querías qué? ¿Lastimarlo? Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué entraste a nuestras vidas y ibas a destruirnos? Diego se acercó a ella, y Sofía pudo ver la furia y el dolor luchando en su expresión. ¿Sabes lo que más me duele? Que pensé que eras diferente. Pensé que finalmente había encontrado a alguien real. Soy real. No, no eres real. Eres una mentira. Todo en ti es una mentira. Cada palabra se clavó en el corazón de Sofía como una daga. Diego, por favor, no, ya no, vete. Vete ahora antes de que digas algo que haga esto aún peor. Diego tomó la maleta de Sofía y se la extendió. Por favor, solo dime por qué, suplicó una última vez. Sofía tomó la maleta con manos temblorosas. Porque te amo demasiado para destruirte. Ya me destruiste. Sofía pasó junto a él hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Cuida a Matías. Y por favor, algún día espero que puedas perdonarme. No cuentes con eso. Sofía salió del cuarto y se dirigió hacia la puerta principal. Antes de irse, se detuvo frente a la habitación de Matías y tocó suavemente. Matías, me voy ya. No hubo respuesta. Te amo, mi niño hermoso. Nunca lo olvides. Aún silencio. Sofía salió del departamento, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. En el pasillo, se recargó contra la pared y se permitió llorar por primera vez desde que había tomado la decisión. Adentro, Diego se desplomó en el sofá poniéndose las manos en la cara. El departamento se sentía vacío, como si Sofía se hubiera llevado toda la calidez y la luz con ella. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena. Hiciste lo correcto. Ahora podemos hablar sobre reconstruir nuestra familia de verdad. Diego arrojó el teléfono contra la pared, haciéndolo pedazos. En su habitación, Matías lloraba en silencio contra su almohada, sintiéndose abandonado por segunda vez en su corta vida. 2 horas después, Elena llegó con bolsas de comida para llevar y una sonrisa victoriosa. Vine a ver cómo estaban después de que Sofía se fuera. ¿Cómo supiste que se fue?, preguntó Diego desde el sofá, sin mirarla. Intuición femenina. Elena se movió por el departamento como si fuera suyo, ordenando cosas que no necesitaban ser ordenadas. Sé que duele ahora, pero verás que fue lo mejor. Matías necesita estabilidad, no drama adolescente. Sofía no era drama. ¿No? Entonces, ¿por qué se fue sin explicaciones reales? Las personas honestas no huyen, Diego. Diego no respondió porque, en el fondo, una parte de él sabía que Elena tenía razón. Podemos ser una familia otra vez, continuó Elena, sentándose junto a él en el sofá. Una familia real, madura, estable. No quiero hablar de esto ahora. Está bien, tenemos tiempo. Elena se levantó para irse, pero se detuvo junto a la mesa donde había varios periódicos que Diego no había leído. «Oh, mira esto», murmuró, levantando el periódico del día. «Qué interesante». En la primera plana de la sección de Sociedad había una foto de una gala benéfica de la semana anterior. La foto mostraba a varios millonarios mexicanos y en el centro, sonriendo radiante en un vestido de diseñador, estaba Sofía. El titular decía: «Continúa la búsqueda de Sofía Delgado, heredera desaparecida del imperio inmobiliario». Elena sonrió y dejó el periódico abierto en la mesa, donde Diego no podría evitar verlo. «Que tengas buena noche, amor». 20 minutos después de que Elena se fuera, Matías salió de su habitación para buscar algo de comer. Sus ojos estaban rojos e hinchados por llorar. En la mesa vio el periódico abierto. Al principio solo iba a hojearlo sin interés, pero luego vio una foto familiar. Era Sofía, su Sofía, pero no se veía como la Sofía que conocía. Esta Sofía llevaba un vestido que probablemente costaba más que todo lo que tenían en su casa. Esta Sofía estaba rodeada de gente rica y elegante. Esta Sofía tenía un apellido
que él reconocía de los carteles gigantescos por toda la ciudad. «Papá», gritó Matías, su voz temblando. «Papá, ven aquí». Diego corrió desde la cocina, alarmado por el tono de pánico de su hijo. «¿Qué pasa?». Matías le mostró el periódico con manos temblorosas. «Sofía es rica, muy, muy rica». Diego tomó el periódico, leyendo el artículo completo. Con cada palabra, sintió cómo su mundo se tambaleaba más. Sofía Delgado, heredera del imperio inmobiliario más grande de México, desaparecida desde hacía 6 semanas. Su familia había contratado detectivos privados para encontrarla. «No puede ser», murmuró Diego. Pero ahí estaba la prueba en blanco y negro. La mujer de la que se había enamorado, la mujer que había cuidado a su hijo, la mujer que había estado viviendo en su humilde departamento, era una de las personas más ricas de todo el país. «¿Papá?». La voz de Matías sonaba pequeña, confundida. «¿Por qué Sofía no nos dijo?». Diego miró la foto de nuevo. En ella Sofía lucía segura, elegante, completamente en su elemento entre la élite de México. Nada que ver con la estudiante tímida que había conocido. «No lo sé, hijo». Pero mientras las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en su mente, Diego comenzó a entender por qué Elena había estado tan segura de que Sofía se iría. Y por primera vez desde que Sofía había entrado a su vida, se preguntó si todo había sido una mentira desde el principio. «Todo este tiempo pensé que yo no era suficiente para ella, cuando en realidad ella sacrificó todo por mí». Diego tenía el periódico extendido sobre la mesa del comedor, leyendo el artículo por 5ª vez. Cada detalle se clavaba más profundo en su conciencia. Sofía Delgado, de 22 años, única heredera del imperio inmobiliario Delgado Group, desaparecida desde hace 6 semanas. Su padre, Roberto Delgado, ofrece recompensa por información. Matías estaba sentado frente a él, sus ojos hinchados pero llenos de una comprensión nueva. «¿Por eso se fue, papá? ¿Porque sabía que íbamos a descubrirlo? No lo sé». Pero Diego estaba empezando a entender que nada de lo que creía saber era verdad. Su teléfono sonó. Era Elena. «¿Ya viste el periódico?», preguntó sin preámbulos. «Sí. Imagínate, una multimillonaria viviendo en tu humilde departamento, fingiendo ser una estudiante pobre. ¿No te sientes usado?». Diego cerró los ojos sintiendo cómo la manipulación de Elena se extendía como veneno por sus pensamientos. «Supongo. Por eso te dije que algo no encajaba. Las mujeres como Sofía ven a los hombres como tú como entretenimiento temporal. Elena, ¿sabes lo que probablemente pasó? Se aburrió de su vida de privilegios y decidió jugar a ser normal por un tiempo. Tú y Matías fueron su experimento de realidad». Cada palabra se sentía como una puñalada, pero algo en el fondo de la mente de Diego se rebelaba contra esa explicación. «Voy para allá», anunció Elena. «Necesitamos hablar sobre cómo proteger a Matías de este tipo de situaciones en el futuro». Colgó antes de que Diego pudiera protestar. 1 hora después, Elena estaba instalada en la sala como si nunca se hubiera ido, ordenando pizza y hablando sobre estabilidad familiar, mientras Matías jugaba tristemente con sus bloques de construcción. «Lo que no entiendo», murmuró Diego mientras veían las noticias, «es por qué se tomó la molestia de cuidar a Matías como lo hizo. ¿Por qué fingir tanto cariño?». «Porque así es como funciona la gente rica», respondió Elena. «Son actores naturales. Toda su vida es una actuación». Pero antes de que Diego pudiera responder, tocaron la puerta. No era un toque normal, era firme, autoritario, como si quien estuviera afuera tuviera todo el derecho del mundo de estar ahí. Diego abrió la puerta y se encontró cara a cara con un hombre que reconoció inmediatamente de las páginas de negocios. Roberto Delgado, alto, distinguido, vestido con un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Diego. «Señor Santamaría», dijo el hombre con una voz que mandaba respeto inmediato. «Soy Roberto Delgado. Creo que conoce a mi hija». Detrás de Roberto había un chofer y lo que parecía ser un guardaespaldas. Elena se puso de pie inmediatamente, claramente intimidada por la presencia de tanto poder. «Pase», murmuró Diego, aunque su voz sonaba extraña incluso para él.
Roberto entró con la autoridad de alguien acostumbrado a que el mundo se moviera a su alrededor. Sus ojos escanearon rápidamente el departamento modesto, deteniéndose en los juguetes de Matías, en la cena a medias sobre la mesa, en Elena que intentaba verse importante. ¿Dónde está Sofía? Se fue ayer. Roberto cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Dijo a dónde iba? No. ¿Por qué se fue? Diego miró a Elena, luego de regreso a Roberto. Porque descubrí quién era realmente. Roberto asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Puedo sentarme? Hay cosas que necesita saber. Elena se acercó, intentando insertar su presencia en la conversación. Señor Delgado, soy Elena Ramírez. Soy la madre de Matías y... Roberto la miró con el tipo de desdén reservado para interrupciones innecesarias. Puede irse. Disculpe, pero puede irse. El tono no admitía discusión. Elena recogió su bolsa con dignidad herida y salió sin decir otra palabra. Una vez solos, Roberto se sentó en el sofá y estudió a Diego con ojos que habían evaluado miles de negocios. Mi hija desapareció hace 6 semanas. Al principio pensé que era otra de sus rebeldías temporales, pero cuando no regresó, Roberto se pasó una mano por el cabello gris. Contraté investigadores. La encontraron hace 3 días, pero cuando llegaron aquí, ya se había ido. ¿Por qué estaba aquí?, preguntó Diego, aunque una parte de él ya sospechaba la respuesta. Porque estaba huyendo. ¿De qué? Roberto suspiró profundamente. De un matrimonio arreglado con el hijo de un socio de negocios, de una vida que yo había planeado para ella sin preguntarle qué quería. Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Un matrimonio arreglado? Fernando Quintero, hijo de una familia de banqueros. Un buen partido en papel, terrible en realidad. Sofía se opuso desde el principio, pero yo pensé que era capricho juvenil. Roberto se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los de Diego. La noche antes de conocer oficialmente a Fernando, Sofía desapareció. Se dejó todo: su tarjeta de crédito, su auto, su teléfono principal. Tomó efectivo y se esfumó. ¿Para venir aquí? Aparentemente. Los investigadores me dijeron que había estado viviendo como una estudiante normal, que había conseguido trabajo de medio tiempo, que había alquilado un cuarto. Roberto hizo una pausa, estudiando el rostro de Diego, que había estado cuidando a un niño como si fuera suyo. El silencio se extendió entre ellos mientras Diego procesaba la información. ¿Entonces todo era real? ¿El qué? Su cariño hacia Matías, hacia nosotros. Roberto sonrió por primera vez desde que había llegado. Señor Santamaría, mi hija es muchas cosas: terca, idealista, rebelde. Pero no es mentirosa. Si cuidó a su hijo fue porque genuinamente lo ama. Diego sintió cómo algo se desmoronaba en su pecho. Toda la furia, toda la sensación de traición. Pero mintió sobre quién era. Por supuesto que mintió. Usted la habría dejado quedarse si hubiera sabido que era la heredera de un imperio multimillonario. La pregunta cortó directo al corazón del asunto. No. ¿Por qué no? Diego luchó por encontrar las palabras correctas. Porque personas como ella no pertenecen en lugares como este. Personas como ella, ricas, poderosas, de otra clase social. Roberto se recargó hacia atrás, evaluando a Diego con nueva atención. ¿Sabe qué me dijo Sofía la última vez que hablé con ella por teléfono? Diego negó con la cabeza. Me dijo que había encontrado a un hombre que la amaba por quien era, no por lo que tenía. Que había encontrado a un niño que la necesitaba de verdad. Que por primera vez en su vida se sentía útil. Cada palabra se clavó en Diego como una revelación. Me dijo que prefería lavar platos en una cocina pequeña, con la familia correcta, que cenar en los mejores restaurantes con la familia equivocada. ¿Por qué me está contando esto? Roberto se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al bullicioso barrio de Roma Norte. Porque quiero entender qué tipo de hombre es usted. ¿Qué quiere decir? Roberto se giró, sacando una chequera de su saco. Quiero que se aleje de mi hija. Diego sintió cómo se le helaba la sangre. Disculpe, 1 millón de pesos, para que desaparezca de su vida y nunca vuelva a contactarla. Roberto escribió la cantidad en el cheque con movimientos precisos. 2 millones si se muda de la ciudad.
Diego miraba el cheque como si fuera una serpiente venenosa. ¿Por qué haría eso? Porque si realmente la ama, se dará cuenta de que ella merece algo mejor que vivir escondiéndose de quien realmente es. Roberto extendió el cheque hacia Diego. Porque si realmente la ama, no querrá que renuncie a su herencia, a su familia, a su futuro por usted. Diego miró el cheque. La cantidad era más dinero del que vería en toda su vida, suficiente para asegurar el futuro de Matías, para nunca preocuparse por dinero otra vez. ¿Y si me niego? Entonces sabré que su amor es genuino. Roberto sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Y también sabré que es exactamente el tipo de hombre que mi hija necesita. Diego entendió de repente que estaba siendo puesto a prueba. Roberto no quería que tomara el dinero. Quería ver si Diego era el tipo de hombre que podía ser comprado. Señor Delgado, dijo Diego lentamente, puede quedarse con su dinero. ¿Está seguro? Es mucho dinero para un hombre en su posición. Completamente seguro. Roberto rompió el cheque por la mitad y sonrió genuinamente por primera vez. Bien, ahora podemos hablar de cómo vamos a encontrar a mi hija. ¿Vamos? Señor Santamaría, usted acaba de pasar la prueba más importante de su vida. Ahora vamos a traer a Sofía a casa. Diego sintió cómo la esperanza se encendía en su pecho por primera vez desde que Sofía se había ido. ¿Sabe dónde está? Tengo una idea, pero va a necesitar valor para lo que viene después. ¿Por qué? Roberto caminó hacia la puerta, pero se detuvo para mirar a Diego una última vez. Porque va a tener que pedirle a una multimillonaria que se case con usted. ¿Qué? Y va a tener que convencerla de que está dispuesto a vivir en su mundo, tanto como ella estuvo dispuesta a vivir en el suyo. Roberto salió del departamento, dejando a Diego solo con una comprensión completamente nueva de lo que significaba amar a Sofía Delgado. Y por primera vez desde que había visto el periódico, Diego supo exactamente lo que tenía que hacer. Si va a declarársele a una multimillonaria, más le vale hacerlo bien. Roberto observó a Diego desde el asiento trasero de su Mercedes mientras avanzaban por las calles de Las Lomas hacia la mansión familiar. Diego tenía las palmas sudorosas y el corazón latiendo, como si fuera a salirse de su pecho. ¿Está seguro de que está ahí? Mi hija es predecible cuando está herida. Siempre se esconde en la azotea. ¿Y usted está bien con esto? ¿Con qué vaya a buscarla? Roberto estudió a Diego por un momento largo. Señor Santamaría, en 6 semanas mi hija ha sido más feliz viviendo en su departamento que en 22 años viviendo en mi mansión. Eso me dice todo lo que necesito saber. El auto se detuvo frente a una propiedad que era más bien un complejo. Portones dorados, jardines perfectamente cuidados, una casa que parecía palacio. Diego sintió una punzada de intimidación. ¿Cómo se supone que llegue hasta ella? Yo me encargo de la seguridad. Usted encárguese del resto. Roberto hizo una llamada rápida, y los guardias de seguridad se apartaron como si fuera magia. Diego siguió al hombre mayor a través de jardines que parecían sacados de una revista, sintiendo cada paso como si fuera hacia su destino. La azotea está en el 4º piso. Tome el elevador privado. Roberto le entregó una tarjeta de acceso. ¿No viene conmigo? Esta conversación es entre ustedes dos. Yo estaré aquí cuando terminen. Diego tomó el elevador con las manos temblando. Cada piso que subía se sentía como un siglo. Cuando las puertas se abrieron en la azotea, lo primero que vio fue la vista más impresionante de Ciudad de México que había contemplado en su vida. Y ahí, sentada en el borde de una jardinera con vista a toda la ciudad, estaba Sofía. Llevaba jeans y una sudadera simple, el cabello recogido en una coleta despeinada. Parecía tan fuera de lugar en ese ambiente de lujo como él se sentía. Cuando escuchó el elevador, se giró con ojos hinchados por llorar. ¿Diego? Su voz sonó como si estuviera viendo un fantasma. Hola, Sofía. Se quedaron mirándose a través de la azotea, el peso de todo lo no dicho colgando entre ellos como una barrera invisible. ¿Cómo llegaste aquí? Tu papá me trajo. ¿Mi papá? Sofía se puso de pie, limpiándose rápidamente las lágrimas. ¿Qué quieres? La pregunta salió defensiva, pero Diego pudo ver la vulnerabilidad debajo. Respuestas. ¿No son obvias? Diego caminó hacia ella lentamente, como si se acercara a un animal herido. Para nada. Soy una mentirosa. Soy una niña rica que jugó a ser normal.
Soy exactamente el tipo de persona que odias. ¿Terminaste? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué? ¿Ya terminaste de decirme lo que supuestamente pienso? Diego se acercó más, y Sofía pudo ver algo diferente en sus ojos. Ya no había furia, solo determinación. Porque resulta que tengo algunas cosas que decirte. Diego, no, me toca a mí hablar. Diego se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca para tocarla, pero sin hacerlo. Tienes razón en una cosa. Odio a la gente rica que juega con las vidas de otros. Sofía sintió cómo se le partía el corazón de nuevo. Pero tú no jugaste conmigo. ¿Qué? Sacrificaste todo por mí. Renunciaste a tu mundo, a tu comodidad, a tu identidad, para vivir en mi pequeño departamento y cuidar a mi hijo. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Sofía otra vez. Eso no cambia que mentí. Mentiste porque sabías que yo era demasiado orgulloso e inseguro para aceptar quién eras realmente. Diego se acercó más, tomando sus manos entre las suyas. Mentiste porque sabías que mi estúpido complejo de inferioridad me habría impedido conocerte de verdad. Diego, no entiendes. Soy de un mundo completamente diferente. No me importa. Mi familia tiene tanto dinero que no me importa. Las expectativas, la presión social, las diferencias. No me importa. La fuerza de su voz la silenció. ¿Sabes lo que me importa? Que amas a mi hijo como si fuera tuyo, que me haces reír cuando no he tenido nada de qué reírme en años. Que trajiste luz a nuestra vida cuando no sabíamos que vivíamos en la oscuridad. Diego le soltó las manos para tomar su rostro. Me importa que seas la mujer más valiente que conozco, que renunciaste a todo por amor real, que me enseñaste lo que significa ser amado por quien soy, no por lo que puedo proveer. Pero la diferencia de clases, ¿qué diferencia? El amor no tiene clase social. Diego se inclinó acercando su frente a la de ella. Sofía Delgado, te amo. No me importa si tienes millones o centavos, no me importa si vives en una mansión o en un departamento. Lo único que me importa es que estés en mi vida. ¿Y si no puedo renunciar a todo? ¿Y si necesito estar en ambos mundos? Entonces, aprenderé a estar en el tuyo también. ¿En serio? ¿En serio? Si eso significa usar trajes caros y asistir a galas benéficas, lo haré. Si significa conocer a tu familia y lidiar con la prensa, lo haré. Diego la miró directamente a los ojos. Porque tú viniste a mi mundo. Es hora de que yo vaya al tuyo. Sofía sintió como si no pudiera respirar. Pero Matías, ¿toda esta exposición? Matías te ama, y él también merece crecer sabiendo que el amor puede conquistar cualquier obstáculo. Diego. Además, añadió él con una sonrisa que no había visto en días, alguien tiene que asegurarse de que uses tu dinero para construir viviendas sociales de verdad. Sofía soltó una risa a través de las lágrimas. ¿Me estás pidiendo que sea tu socia de negocios? Te estoy pidiendo que seas mi socia de vida. El tiempo se detuvo mientras se miraban bajo el cielo de la Ciudad de México. La ciudad se extendía debajo de ellos como un recordatorio de todos los mundos que podían conquistar juntos. ¿Estás seguro?, susurró Sofía. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Diego se inclinó hacia ella, y esta vez nada los interrumpió. Sus labios se encontraron en un beso que sabía a lágrimas, a perdón y a nuevos comienzos. Sofía se derretía contra él mientras él la levantaba del suelo, girándola bajo las estrellas. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Te amo», murmuró Sofía contra sus labios. «Te amo tanto que duele. Yo también te amo. Pero ¿estás preparado para lo que viene? La prensa, las preguntas, todo el circo. Estoy preparado para cualquier cosa, siempre y cuando estemos juntos». En ese momento, escucharon el sonido del elevador abriéndose otra vez. «Sofía». Matías salió corriendo del elevador directamente hacia ellos, seguido por Roberto, que sonreía con la primera expresión genuinamente feliz que Diego le había visto. «Sabía que papá te encontraría», gritó Matías, abrazándose a las piernas de Sofía. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Sofía cargando a Matías. «El señor Roberto me trajo. Dijo que íbamos a traerte a casa». Sofía miró por encima de la cabeza de Matías hacia su padre. «¿Papá?». Roberto se acercó lentamente,
sus ojos húmedos. «Mija, he sido un idiota. Pensé que sabía lo que era mejor para ti, pero no conocía lo que te hacía feliz. Papá, este hombre», señaló a Diego, «acaba de rechazar 2 millones de pesos por alejarse de ti». Sofía miró a Diego con shock. «¿Hiciste qué?» «Tu papá me puso a prueba». «¿Y la pasaste?» «Aparentemente». Roberto se acercó a Diego, extendiéndole la mano. «Bienvenido a la familia, Diego». Mientras Diego estrechaba la mano del hombre más poderoso que había conocido, Sofía los observaba con Matías en brazos, sintiéndose completa por primera vez en su vida. «Entonces», dijo Matías con la seriedad de sus 8 años, «¿ahora Sofía puede ser mi mamá de verdad?» Los 3 adultos se rieron, y Roberto puso una mano en el hombro de Diego. «Creo que es hora de que conozcas el resto de la familia y el negocio familiar». «¿El negocio?» Roberto sonrió. «Sofía va a necesitar un socio para su nueva división de vivienda social. ¿Conoces algún arquitecto talentoso que esté interesado?» Diego miró a Sofía, que estaba radiante bajo las luces de la ciudad. «Creo que conozco a alguien». Mientras la familia recién formada se dirigía hacia el elevador, Sofía tomó la mano de Diego y susurró: «¿Estás listo para el resto de nuestras vidas?» Diego apretó su mano, mirando hacia la ciudad que ahora compartirían desde una perspectiva completamente nueva. «Contigo estoy listo para cualquier cosa». Y mientras bajaban de la azotea hacia su nuevo futuro, todos sabían que habían encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. Una familia forjada no por sangre o conveniencia, sino por amor genuino y la valentía de luchar por él. 6 meses habían pasado desde la noche en la azotea, cuando Sofía se despertó en la misma cocina, donde todo había comenzado, pero ahora todo era diferente. La mesa estaba cubierta con planos arquitectónicos, los diseños de Diego para viviendas sociales, entremezclados con los estudios de factibilidad de Sofía para la nueva Fundación Delgado Santa María. «Buenos días, arquitecta», murmuró Diego, apareciendo detrás de ella con 2 tazas de café y depositando un beso suave en su cuello. «Buenos días, socio». Sofía se recargó contra él observando los planos que representaban su primer proyecto conjunto, un complejo de viviendas dignas en el mismo barrio donde se habían conocido. «¿Matías ya se despertó?» «Está en su cuarto, supuestamente vistiéndose para la escuela». Como si hubiera escuchado su nombre, Matías apareció en la cocina con el uniforme puesto, pero los zapatos en la mano. «Mamá Sofía, ¿puedes ayudarme con los cordones?» La palabra mamá seguía provocando una sonrisa automática en el rostro de Sofía cada vez que la escuchaba. Se arrodilló para ayudar a Matías, mientras Diego preparaba el desayuno con la misma rutina amorosa que habían desarrollado. «¿Hoy es el día de la entrevista?», preguntó Matías. «Sí, mi amor. Van a venir periodistas para hablar sobre los nuevos edificios». «¿Y van a tomar fotos?» «Probablemente». Matías sonrió con orgullo. «Voy a decirles en la escuela que mis papás van a salir en el periódico porque están construyendo casas para familias como la nuestra». Diego y Sofía intercambiaron una mirada llena de ternura. Matías había adoptado naturalmente el concepto de tener 2 padres que trabajaban juntos para ayudar a otros. «¿Listos para otro día cambiando el mundo?», preguntó Diego, sirviendo huevos revueltos en 3 platos. «Listos», respondió Sofía, pero su sonrisa se desvaneció ligeramente. «¿Crees que Elena va a causar problemas con la entrevista?». «Elena tiene sus propios problemas ahora». Y era verdad. Elena había encontrado lo que siempre había buscado: un ejecutivo de marketing con un BMW y un departamento en Polanco que podía darle el estilo de vida que quería. Había firmado voluntariamente la custodia compartida más generosa posible, visitando a Matías los fines de semana cuando no tenía planes más interesantes. «Además», añadió Diego, «ya no puede decir que no somos una familia estable». Señaló hacia la esquina de la cocina donde estaban las invitaciones de boda que habían llegado la semana anterior. «Señor y señora Roberto Delgado solicitan el honor de su presencia en la ceremonia religiosa que unirá en matrimonio a su hija Sofía con el señor Diego Santamaría. Todavía no puedo creer que tu papá quiera hacer una boda de 300 invitados», murmuró Diego. «Podríamos fugarnos», sugirió Sofía con una sonrisa traviesa. «No», gritó Matías,
Quiero usar mi traje nuevo y cargar los anillos. Los dos adultos se rieron. Matías había estado más emocionado por la boda que los propios novios. Está bien, campeón, boda grande será. Después de dejar a Matías en la escuela, regresaron al que ahora era oficialmente su hogar compartido. Sofía había insistido en mantener el departamento en Roma Norte, pero ahora era completamente suyo. Diego seguía pagando su parte de la renta, no por necesidad económica, sino porque ambos querían mantener la igualdad que había caracterizado su relación desde el principio. ¿Nervioso por la entrevista?, preguntó Sofía mientras revisaban los últimos detalles del proyecto. Un poco. Nunca he hablado con la prensa sobre mis diseños. Vas a ser increíble. Diego la miró por encima de los planos, aún sorprendido a veces de que esta mujer extraordinaria hubiera elegido construir una vida con él. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Que pensé que tú eras demasiado buena para mí, cuando en realidad éramos perfectos el uno para el otro. Sofía se acercó a él, rodeando su cuello con los brazos. No éramos perfectos, nos volvimos perfectos juntos. Se besaron suavemente, interrumpidos por el timbre de la puerta. Deben ser los periodistas, murmuró Diego. ¿Listos para contarle al mundo nuestra historia? Nuestra historia real, no la versión editada. Sofía asintió. Habían decidido ser completamente honestos sobre cómo se habían conocido, incluyendo las mentiras, los malentendidos y la forma en que el amor había conquistado las diferencias de clase. ¿Sabes qué me gusta más de nuestra historia?, preguntó Sofía antes de abrir la puerta. ¿Qué? Que no es un cuento de hadas donde la princesa rica salva al pobre. Es la historia de dos personas que se salvaron mutuamente. Diego sonrió, tomando su mano, y que van a pasar el resto de sus vidas salvando a otros. Abrieron la puerta juntos, listos para compartir su historia con el mundo. Los periodistas los encontraron en la misma cocina donde Sofía había hecho su primer pago de renta, pero ahora los planos sobre la mesa hablaban de un futuro donde el amor había creado algo más grande que ellos mismos. «Señor Santamaría, señorita Delgado», comenzó la reportera, «cuéntenos sobre este proyecto revolucionario de vivienda social». Mientras Diego explicaba los aspectos técnicos y Sofía hablaba sobre la financiación y el impacto social, ambos sabían que estaban construyendo algo que duraría mucho más que cualquier edificio. Estaban construyendo un legado de amor, familia y la creencia de que las diferencias se pueden superar cuando dos personas están dispuestas a construir puentes en lugar de muros. Esa noche, después de que los periodistas se fueron y Matías estaba dormido, Diego y Sofía se sentaron en su sofá con una copa de vino, mirando las primeras fotos del proyecto que aparecerían en los periódicos al día siguiente. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Diego. ¿De mentirte al principio? De cualquier cosa. Sofía consideró la pregunta seriamente. Me arrepiento de no haber tenido el valor de decirte la verdad antes, pero no me arrepiento de haber venido aquí, no me arrepiento de haberte elegido. Incluso sabiendo todo lo que esto implicaría, la prensa, la atención, las expectativas, especialmente sabiendo eso. Diego la atrajo más cerca, inhalando el aroma de su perfume que ahora conocía tan bien como el suyo propio. Te amo, futura señora Santamaría. Te amo, futuro presidente de la Fundación Delgado Santamaría. Se quedaron en silencio, cómodos en la intimidad que habían construido juntos. Afuera, la ciudad bullía con su energía eterna, pero adentro, en su pequeño departamento lleno de sueños grandes, habían encontrado todo lo que necesitaban. El amor había resultado ser suficiente después de todo, no solo para ellos, sino para cambiar la vida de cientos de familias que pronto tendrían hogares dignos gracias a la unión de dos mundos que parecían imposibles de conectar. En la mesa de la cocina, los planos esperaban el día siguiente, cuando comenzarían a construir literalmente los cimientos de un futuro mejor. Pero los cimientos más importantes ya estaban puestos. Habían construido una familia basada en amor verdadero, respeto mutuo y la valentía de luchar por lo que creían correcto. Y como Matías había predicho desde el principio, Sofía realmente había hecho que papá volviera a sonreír. ¿Te gustó esta historia de amor que superó todas las barreras?
No olvides suscribirte para más historias románticas llenas de pasión y drama. Y por favor, califica esta historia del 0 al 10 en los comentarios. Tu opinión nos ayuda a crear el contenido que más te gusta. Hasta la próxima historia.